tecnología ellos lo aborrecen, entonces viven ahí en un medievo extraño. Y entonces lo interesante de la saga de Darkover, que tiene como 30 o 40 libros, ¿no? Tiene 26 libros y 12 antologías de relatos. Bueno, Darkover, que aquí en España prácticamente no se conoce, en Estados Unidos fue un furor, hasta, bueno, de hecho fue una de las primeras sagas que dieron paso al fenómeno del fanfic, que no sé si sabéis lo que es el fanfic. Es cuando te gusta muchísimo un libro y entonces escribes como una especie de historia dentro de ese mundo, incluso a lo mejor con alguno de los personajes, con permiso del autor. Y algunos sin permiso, ¿eh? Sí. Bueno, ahora se hace mucho fanfic de Harry Potter y todo esto, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues Marion Zimmer Bradley era una feminista de pro totalmente, vivió en comunas feministas. En San Francisco. Y bueno, de hecho ella pues todo su pensamiento liberal y feminista lo plasmó en sus novelas. Hay dentro de ese mundo medieval que por supuesto mantiene la estructura machista de nuestro medievo, pues hay un grupo que se llama las Amazonas. Entonces ahí Marion Zimmer Bradley plasmó todo su pensamiento feminista, porque esas amazonas que rompen con esa cultura es una especie de guerreras, aventureras, es un gremio, sí, que bueno, las contratan y tal. Entonces ese gremio tiene la peculiaridad de que hacen un juramento, las mujeres hacen un juramento al entrar en ese gremio, en el que pues renuncian a los hombres, renuncian a ser sometidas por los hombres, a que si quieren tener un hijo va a ser porque ellas quieren, a que nunca... vamos, es toda una declaración de... va a pedir ayuda, tiene que ayudarlas a tratar de... Es una declaración de derechos, el juramento de las Amazonas. Sí, además es que como curiosidad, los libros de Darkover ni uno solo lleva mapa, ¿vale? Estos mapas se han hecho a posteriori. Sí, por fans. Pero es que además el de la izquierda es tan curioso que hay una trilogía que es la de las Amazonas libres y alguien se ha molestado en ir trazando las rutas que siguen en todos los libros. O sea, que esta señora tiene unos fans. De hecho, en España también se hicieron fanfics de Darkover, que eso yo no lo sabía, me enteré después. Entonces, bueno, pues las historias de Darkover... Y no fui yo, Dios mío. Bueno, pues lo curioso de la historia de Darkover es que narra, narra todos los sucesos de ese contacto entre los terranos, que son la generación tecnológica, y los darkovanos, que son los que viven ahí en el medievo, a lo largo de un... Es un ciclo completo totalmente, desde el aterrizaje de la primera nave en Darkover hasta que se van fusionando, unas épocas del caos que tienen entre ellas en las que se matan vivos. Cuéntanos. No quería interrumpir. Interrumpe. La mano para cuando podáis. Bueno, pregunta. Esto que estáis diciendo me suena mucho a una película. ¿Se infiltran alguna vez los terranos? Es que pasan muchísimas cosas, porque abarca como 10.000 años en la época de los Darkover. Claro, es que ellos, la autora, cada libro más o menos es independiente, cuenta con protagonistas diferentes y cuenta las diferentes etapas de ese contacto entre las diferentes culturas y cómo poco a poco se van tolerando, se van comprendiendo hasta que se van fusionando. Fusionan dentro del Imperio Terrano. Hay una película alemana de los años 90, se llama El poder de un dios, y es eso, son unos que llegan, la humanidad llega en naves a un planeta, que es un planeta muy parecido a la Tierra, que están en la Edad Media, y se infiltran, y bueno... Puede ser porque me suena muchísimo el argumento. Pero yo creo que esa película seguramente se basaría en los libros de... No, claro, no al revés. Claro, estos libros empezaron en el año 60, ¿no? Bueno, ella escribía desde antes, yo creo que ella escribía desde el año 52, me parece. Sí, esto es de las años 90, o sea... Sí. De hecho, ella fallece en 1993, 94. Pero bueno, lo curioso de Marion Zimmer Bradley es que aquí en España es conocida por Las nieblas de Avalón, que no sé si lo conocéis, es una saga,
No sé si ella lo escribió como libro entero y luego Son 4 volúmenes, publicó... pero aquí se publican a veces en uno solo. Sí, a ver, es un tocho. Lo que pasa es que Son súper tochos. los han publicado en 4 volúmenes separados. Entonces, lo particular de las nieblas de Avalon, que a mí me encanta y me fascina, es que es una revisión del mito artúrico contado desde el punto de vista de sus mujeres. O sea, aquí la protagonista es Morgana, en la que por supuesto no tiene el papel horrible, malvado que se le atribuye en la mayoría de leyendas. Y entonces, bueno, pues te cuenta todo lo de las sacerdotisas de Avalon, que en realidad pues las pone como que eran de la cultura celta. O sea, ellas eran unas seguidoras de la cultura celta, a la que entonces llamaban la antigua religión, y como son prácticamente machacadas, junto con Merlín, por el cristianismo, ¿no? Y entonces, bueno, es una historia muy, muy curiosa, la verdad, a mí me encantan las nieblas de Avalon. Y entonces, bueno, sí. Quiero decir que Marion Zimmer Bradley está nominada, es finalista en 1963 con un libro que se llama La espada de los Saldones, que es este de aquí, que descubrí yo a raíz de preparar la diapositiva, que tenía esa edición en mi casa. Y entonces, claro, lo tengo ahí en un altar ahora mismo, con su funda de plástica y todo, porque... O sea, se me había olvidado completamente, vamos, y eso que los tengo los libros de Darkover, y además es que encima en castellano tiene la horrible traducción de Odio Cósmico. O sea, yo no sé exactamente qué les pasó por la cabeza a la hora de traducir un libro que es La espada de los Saldones como Odio Cósmico. O sea, pero luego a la reedición ya lo cambiaron. Sí. Bueno, y que es muy gracioso que cuando Carol y yo nos conocimos no damos crédito de que las dos fuéramos super fans de Darkover. Es decir, hay más gente que es fan de Darkover. O sea, era la primera persona en carne y hueso que yo encontraba que le gustaban los libros de Darkover. O sea, no me lo podía creer, casi la tenía que tocar y todo para decir, pero de verdad. Sí, pero yo incluso en mis tiempos hice una web sobre Darkover para darla a conocer, y claro, porque yo pensaba que era la única mujer del universo que conocía la saga. No conocíamos a nadie más, estábamos muy solas. Entonces, bueno, hay una cosa un poco triste que contar a raíz de Marion Zimmer Bradley, que nos tiene muy compungidas. Bueno. Que, bueno, Marion Zimmer Bradley se murió hace tiempo. 92, 93, sí, algo por ahí. Y entonces, al tiempo de su muerte, por resulta que salió su hija diciendo que había sido víctima de abusos por parte de su madre. Entonces... ¿De su madre? De su madre. Sí. De su padre seguro. Sí. O sea, lo de su padre porque luego estuvo en la cárcel. O sea, a su padre, que era el marido de Marion Zimmer Bradley, le encarcelaron por pederastia, además. O sea, que eso es un hecho. Y entonces, bueno, pues al cabo del tiempo, pues la hija dijo que ella también había sufrido abusos por parte de Marion Zimmer Bradley, y luego al tiempo pasó que su hijo también Salió diciendo lo mismo. También la acusó de eso. Entonces es un hecho terrible, que claro, a nosotras nos dejó totalmente... Claro, que alguien con unas ideas tan feministas, que habla de unas mujeres que tienen que ser dueñas de su vida, que no tienen que soportar abusos de ningún tipo, fuera conocedora, supuestamente, de los abusos que realizaba este señor, que terminó encarcelado. Es decir, ella tenía que saberlo. Sí que es cierto que, como todo lo que se publica en internet hay que tomarlo de aquella manera, ella estaba separada, de hecho, cuando a este señor en el año 83 lo encarcelan, y en ese momento ella se divorcia. Sí que es cierto que ella muere 10 años después, y que ha sido bastantes años después de su muerte cuando han empezado a salir todas estas cosas. Tú te pones a buscar esta información en internet y te das cuenta que toda la gente que lo comparte o que lo publica o qué tal son páginas ultracatólicas que aprovechan para, en vez de decir pobrecita esta chica que ha sufrido abusos, para decir qué horrible la madre con lo feminista que era, mira lo que parece. Entonces, claro, uno no sabe qué pensar. Sí, es muy triste, y pues claro, nunca se ha probado nada porque eso fue todo después de su muerte. Desde luego los indicios no son muy halagüeños, pero es muy triste porque la obra, la verdad, es que merece la pena. Estos son los casos de... el dilema de separar el autor de su obra, ¿no? De si somos capaces de aislarnos de lo que es el autor y valorar la obra por sí misma. Es muy difícil, la verdad. A mí personalmente me cuesta mucho hacer esto y separar el autor de su obra. Pero es una pena enorme porque la verdad es que los libros merecen la pena y son
En su tiempo marcaron un antes y un después, sobre todo por la reivindicación feminista que hacían, y la verdad es que Las nieblas de Avalon es un libro maravilloso, y en ningún momento de los libros se intuye es que ni siquiera remotamente se ve nada de esto, la verdad. Bueno, pues en 1977 tenemos a la segunda mujer en ganar un premio Hugo. Es el tercer libro escrito por una mujer, porque Ursula K. Le Guin había ganado 2 veces, pues ella es la segunda mujer y lo hace con este libro que se llama Donde solían cantar los pájaros, que es un libro sobre clonación y demás, que se traduce en España en una reedición como La estación del crepúsculo. Creo que el libro está totalmente descatalogado y es imposible conseguirlo. Kate Wilhelm es también impulsora a través del género, a través de unos talleres de escritura que son el Milford Writer Workshop y el Clarion Workshop, y en ellos se forma nuestra siguiente autora. En 1978 Wanda N. McIntyre gana los 3 premios, Hugo, Nebula y Locus. Este libro a mí me parece una revolución, totalmente. De hecho, ella es de las primeras graduadas de esos talleres, de esos cursos de escritura, en convertirse en una escritora de éxito. En 1973 gana el premio Nebula al mejor relato con un relato que se llama On Myths and Sun and Grass, y este relato a ella le recomiendan que por qué no lo convierte en una novela, y efectivamente lo hace, y aquí está, Serpiente del sueño. La portada de Serpiente del sueño en español, que es esa de ahí, es el horror. O sea, os lo juro, es horrible. O sea, yo la miraba cada vez que me estaba leyendo el libro y no podía entender qué se había fumado la persona que hizo la ilustración de ese libro y el que decidió ponerla para que apareciera, porque vais a ver, eso es como una especie de androide tocando una guitarra, ¿vale? Pues vais a ver, ahora vamos a hablar del libro y no tiene absolutamente nada que ver con este. O sea, además, no sé ni por qué la he puesto, porque yo la veo y me cabreo, o sea. Bueno, Wanda McIntyre, que es considerada una autora feminista, cuando a raíz de ganar estos premios comienza a dar una serie de entrevistas. Entonces, bueno, ella dice que el movimiento feminista no se trata solamente de derechos, que se trata también de responsabilidades. Y al respecto de por qué escribe ciencia ficción, cuando a ella le dicen que por qué no escribe otro tipo de género, ¿no?, teniendo en cuenta el talento que tiene, ella dice que cree que sería un desperdicio de la ciencia ficción, porque muchos escritores reconstruyen nuestras sociedades en la ciencia ficción porque se sienten muy a gusto con la actual vida de cada día. No es mi caso, estoy interesada en el cambio, en otras posibilidades. En el prólogo de esta revista, de la edición en castellano, que está prologada por un señor que se llama Miquel Barceló y que ha debido prologar todos los libros que se publican de ciencia ficción en España, o sea, porque se ha debido tirar 20 años prologando libros. Por desgracia, en más de un caso, porque encima hace spoiler. Bueno, es que lo cuenta todo. Yo ya no me lo... Vamos, ya dejé de leerlo hace mucho tiempo, su prólogo. Sí. O sea, que... Es que yo luego me enteré que este señor tiene un trabajo y yo decía, pero que tiene un trabajo aparte de hacer prólogos, o sea... No, aparte de hacer prólogos, es estudioso de la ciencia ficción, es uno de los... Sí, pero él es ingeniero aeronáutico y da clases en una universidad. Pero aparte es ingeniero y algo así, pero, jolines, es que los prólogos son muy malos, porque le hace spoiler. Bueno, pues dentro de este prólogo, Miquel Barceló hace referencia a una frase que se atribuye a Ursula K. Le Guin y que dice: el lenguaje de la tribu es el lenguaje de los hombres. En castellano esta frase pues tampoco nos dice mucho, pero ¿qué ocurre cuando traducimos la frase al inglés? O sea, the language of the tribe is the language of men. ¿Quiénes son aquellos que tienen y poseen el lenguaje? Los hombres, porque cuando tú hablas de hombres en castellano, ahí podemos entrar todos, pero si lo dices en inglés, ahí ya no. Entonces, Wanda McIntyre, que es un poco heredera de esos temas de Ursula K. Le Guin sobre el lenguaje y el género, va como un paso más para allá. En Serpiente del sueño, ella nos habla de Serpiente, que es el personaje principal y forma parte de una especie de grupo de sanadores, curadores, que aplican una biomedicina utilizando el veneno de unas serpientes. Este personaje viaja con 3, Sombra, Susurro y Silencio, que coinciden con ese título que os he dicho al principio de ese relato que le recomiendan convertir en novela, que son Myths and Grass, ¿vale? Son los nombres de esas 3 serpientes.
Pues bueno, este personaje que viaja con estas serpientes que son un crótalo, una cobra albina, un crótalo y una serpiente del sueño. Esta serpiente del sueño, que es la que da título a la novela, es su serpiente más importante. Es un animal alienígena, es muy difícil de reproducir en cautividad, no lo han podido clonar. Entonces, bueno, pues ella valora mucho esta serpiente. ¿Por qué? Porque es la que le ayuda a, digamos, cuando tiene que ayudar a una persona a realizar un tránsito hacia la muerte o necesita dormirla profundamente porque va a realizar una intervención más invasiva, esta serpiente le ayuda a que no sienta dolor, es decir, ayuda a morir sin dolor, ayuda a dar prácticamente inducirles en una especie de coma. Lamentablemente ella pierde a esa serpiente y se ve obligada a iniciar pues un viaje buscando una nueva serpiente del sueño. Esto es de lo que trata esta novela, ¿no? En castellano, y ya os lo he anunciado yo, se sabe el género de serpiente desde un primer momento. En inglés no, ni de serpiente ni de muchos otros de los protagonistas, de las personas que se va encontrando y que comienzan a protagonizar también esta novela junto con ella. ¿Qué nos dice esto? Pues nos dice un poco que el género, pues en realidad tampoco es tan importante. ¿Qué ocurre también en esta novela? ¿Qué es lo que la hace tan merecedora de tantos premios? Hay grandes batallas, hay dragones, hay naves espaciales, para nada. Lo más revolucionario de todo es que tenemos un personaje que se dedica a los cuidados. O sea, a mí esto me parece absolutamente revolucionario. O sea, no sé, me parece además que es una novela que está muy bellamente escrita, que es muy recomendable y que bueno, a pesar de que parece que es alguien que parece que no hace nada, os puedo decir que es que mantiene en vilo totalmente durante toda la novela. O sea que no sé, a mí esa novela además me emocionó muchísimo. Me parece que el hecho de que haya alguien que se dedique a cuidar a los demás y que les ayude es algo que no te encuentras a menudo en los libros ni de ningún tipo de género, ¿eh? Así que... bueno, hay que decir que Wanda McIntyre falleció en abril de 2019 y que cuando lo hizo legó toda su fortuna y todos los derechos de sus libros pues a esos talleres de escritura, porque bueno, consideraba que tenían que seguir formando a gente como le habían ayudado a ella. Así que... Bueno. Una bobada, ¿es un seudónimo? No, es su nombre. Es su nombre real. Bueno, pues 1979 es el año de publicación de este libro, Parentesco. Este acaba de ser recientemente publicado en España, aunque Octavia Butler ya tiene una trilogía que se llama La Sexogénesis y que, bueno, sí que es cierto que ha tenido cierta repercusión, este libro nunca se había publicado aquí. Esta es la primera toma de contacto con el afrofuturismo. Aunque tampoco es un libro que se pueda incluir mucho dentro de la corriente del afrofuturismo, pero bueno. Y nos encontramos con esta tercera palabra de la que hemos hablado antes. Hemos hablado de género, hemos hablado de lenguaje, pues ahora vamos a hablar de raza. Octavia Butler, ella cuenta que los motivos que tiene para publicar este libro es un poco una reacción a la protesta de determinados movimientos de la época, como los Panteras Negras, que decían que ponían un poco en duda la sumisión de los negros durante años anteriores, diciendo que ella, además es que encima es hija de una mujer que limpiaba en casas de ricos. Entonces, claro, tenía un poco esa visión de primera mano de lo que era ser sumiso en un trabajo para poder subsistir. Con lo cual, lo que venía a contar un poco es que no teníamos que juzgar a nuestros antepasados ni restar importancia a su resistencia, pues quizás a lo mejor de no haberlo hecho les hubiera reportado castigos mayores. Y en Parentesco, la protagonista es una mujer de 26 años que se llama Dana, que vive en Nueva York, que es escritora y que está casada con un blanco. Es una mujer de su época. Bueno, pues por motivos que no se explican y que en realidad tampoco hace falta, esta mujer empieza a saltar en el tiempo. Salta 150 años al pasado y además ni siquiera al lugar en el que está, o sea, va directamente a otro estado de Estados Unidos.
¿Con quién se encuentra esta mujer cuando salta en el tiempo? Pues a las personas a las que hace referencia al título, con sus parientes. ¿Y qué estaban haciendo sus parientes en esa época? Si eran negros, pues eran esclavos. Entonces, claro, ahí ya nos va contando un poco cuál es el choque de esta mujer al volver hacia atrás y nos empieza a contar un poco esa sumisión a la que hace referencia cuando explica cuáles eran sus motivos para escribir este libro. Ah, bueno, Sí, no, pero esto era después, ¿no? Sí. Estamos muy perdidas. Pero No, que nos Douglas queda. no hay ninguna foto. No. Ah, vale. Bueno. Ya, Bueno, espérate, que nos va. queda Sí. otra, nos queda otra. Porque al respecto de los nombres, las mujeres siguen usando seudónimo, aunque parezca que ya comienzan a publicar con sus nombres. Por ejemplo, James Typee Jr. No hemos puesto foto porque nos parecía, lo habíamos acabado sin ella, pero no nos parece, una vez terminado todo, no nos parecía bien no nombrarla. James Typee Jr. es Alice Bradley Sheldon. Ella es quien elige publicar con nombre masculino. ¿Por qué? Porque ella dice que un nombre masculino parecía una buena forma de camuflarme. Sabía que un hombre pasaría desapercibido. Había tenido demasiadas experiencias en mi vida en ser la primera mujer en una ocupación determinada. ¿Cómo se relaciona esta señora? Pues lo hace a través de un apartado postal y un número de cuenta. Entonces nadie sabe que es una mujer. Ni tan siquiera el resto de los escritores con los que ella se relaciona a través de carta. De hecho, hay una anécdota muy curiosa porque, bueno, en su correspondencia con Joanna Russ, que ya sabemos cómo se las gastaba, pues ella le viene a decir que era de ideas feministas, ¿no? Entonces la otra le contesta, pero ¿cómo vas a ser tú feminista, Typee, si eres un hombre? O sea que... pues claro. Así que... Bueno, entonces no tenemos foto ahora. James Typee gana 12 premios. y es finalista en otras 13 ocasiones entre 1973 y el año 2000. O sea, que es que tiene un recorrido, estamos hablando de autoras que ya comienzan a ser muy premiadas y muy reconocidas, o sea, aunque no se sepa que son mujeres. Bueno, pues paradójicamente, después de toda esta corriente de mujeres y de reivindicación y de feminismo, pues llega a los años 80 y parece que volvemos para atrás. Por lo menos en cuanto a la fantasía se refiere. Entonces, bueno, llega la época del cyberpunk, bueno, es la época de Philip K. Dick, y entonces empieza a haber una publicación masiva de libros de aventura fantástica